Vínculos macroecológicos entre los déficits wallaceano, darwiniano y liniano por Dinis Filo y colaboradores en 2023. Los autores inician este artículo mencionando que nuestro conocimiento actual sobre la biodiversidad incluye múltiples y variadas deficiencias. Algunos de los ejemplos de estas deficiencias son el déficit liniano, prestoniano, eltoniano, entre otros. Todos estos afectan de alguna manera nuestra comprensión de los diferentes patrones ecológicos y los procesos que se llevan a cabo en la naturaleza. Los objetos de estudio de este artículo son principalmente tres déficits. El déficit liniano, que nos habla acerca de los problemas de nomenclatura de las diferentes especies. El déficit wallaceano, que nos habla de la falta de información de la posible distribución de las especies. Y el déficit darwiniano, que nos habla acerca de los problemas en cuanto a las relaciones filogenéticas de las diferentes especies. Para entenderlo mejor, los autores nos muestran este esquema en donde existen tres especies originales que son A, B y C, especies imágenes que tienen un fondo transparente que es una posible distribución geográfica, especies con un contorno distinto al fondo de color, y estas son especies mal identificadas, y en el caso superior A2, que sería una nueva especie después de hacer una revisión taxonómica. Los ejemplos del déficit liniano pues son estas malas identificaciones y estas nuevas especies obtenidas después de las revisiones taxonómicas, que son ejemplos de esta falta de información y este problema que existe al momento de realizar las descripciones de las nuevas especies o las identificaciones de estas especies. Los dibujos que tienen un fondo transparente nos habla acerca de la falta de información de esta posible distribución de especies, que sería un ejemplo del déficit wallaceano, y finalmente el déficit darwiniano, después de hacer las revisiones taxonómicas y existir una nueva especie después de estas revisiones, las relaciones filogenéticas entre estas especies se pueden ver afectadas por la aparición o la descripción de una nueva especie. El apartado principal que los autores mencionan acerca de la vinculación entre las deficiencias linianas y darwinianas comienzan hablando acerca de un artículo de Freeman y Pennell, quienes mencionan que la delimitación taxonómica de las especies se puede estructurar también geográficamente, en lo que ellos llaman gradiente taxonómico latitudinal o también llamado LTG. Para entender este LTG, se necesitan tener conceptos de especies estandarizados y mejorar el número y la calidad de los estudios taxonómicos disponibles de diferentes taxones. Sin embargo, esto no es posible puesto se ve afectado por diferentes factores como los factores sociales, políticos y económicos. Sin embargo, podemos comenzar hablando acerca del déficit liniano, el cual tiene dos componentes. Uno, el número de especies desconocidas y dos, los cambios taxonómicos de las especies ya descritas. Para corregir un poco este déficit liniano, se realizan indicadores de la integridad de la información y estimaciones de la incertidumbre taxonómica, que son parámetros que se realizan haciendo una búsqueda, una revisión bibliográfica para saber qué tanto se ha estudiado un taxón y poder tener un número más o menos estable de la información de los diferentes taxones. Este gradiente taxonómico latitudinal se puede entender mejor con este esquema que nos presentan los autores. Los autores mencionan que en los hemisferios norte y sur generalmente es en donde se cuenta con mayor información disponible de diferentes taxones, y en las zonas tropicales cercanas al Ecuador es en donde hay menor información disponible de diferentes especies. Este esquema nos habla inicialmente del lado izquierdo que en el hemisferio norte tenemos a 4 especies distintas representadas por las letras A, B, C y D, y en el Ecuador, en las zonas tropicales, tenemos a 6 especies representadas por las letras E, F, G, H, I y J. Después de realizar una revisión taxonómica de las diferentes especies, se observa que el hemisferio norte no presenta cambios en cuanto a la nomenclatura de estas especies o cambios en cuanto a las relaciones filogenéticas de estas especies. Sin embargo, en las zonas tropicales, las especies E, G y H se segregan en diferentes especies. Y esto lo podemos entender más a detalle con las tasas de diversificación. Inicialmente, la tasa de diversificación del hemisferio norte era mayor
puesto que la nomenclatura y los problemas no existen en esta zona. Sin embargo, después de hacer una revisión taxonómica, observamos que esta tasa de diversificación se invierte y en la región tropical es en donde obtendríamos una mayor tasa de diversificación, resultado de la revisión taxonómica de los diferentes ejemplares o materiales disponibles. Después de realizar esta revisión taxonómica, podemos abordar ahora los componentes geográficos, es decir, el déficit de Wallace. En el ejemplo hipotético que los autores mencionan, las especies pueden tener una distribución geográfica compartida al momento de segregarlas en diferentes especies. Sin embargo, para las aplicaciones reales en la naturaleza, en los fenómenos reales, sería necesario evaluar cada una de estas especies para explicar y asignarles una región biogeográfica. Si se describe una nueva especie que es hermana dentro de una ocurrencia conocida de una especie ancestral, es más sencillo asignar a esta especie hermana dentro de esa misma región ancestral. Sin embargo, si existen especies que se desarrollan o que se describen en diferentes zonas geográficas, es importante considerar algunos procesos de especiación, como por ejemplo los procesos de parapatría, alopatría, etc. La posición geográfica de estas especies recientemente descritas nos hablan acerca de una conexión muy importante entre las deficiencias de Linneo, de Darwin y de Wallace. De manera general, las conclusiones que menciona este artículo han profundizado en la reciente propuesta de los gradientes de taxonomía latitudinal propuesta por Freeman y Penn en el 2021 y destacan cómo esta idea podía o puede proporcionar un vínculo conceptual para entender de una mejor manera las deficiencias de Linneo, de Darwin y de Wallace, y poder también proponer algunos posibles métodos para poder entender este gradiente taxonómico latitudinal. Ahora, en cuanto a comentarios, este artículo nos muestra con ejemplos claros los vínculos de al menos estos tres déficits en cuanto al conocimiento de la biodiversidad. A pesar de que no se consideran otro tipo de déficits, también se puede hacer un trabajo para revisar los vínculos entre todos los diferentes déficits. Además, este artículo de manera muy somera mencionan algunos métodos para corregir estas deficiencias que pueden ser aplicados en diferentes grupos dependiendo de la información disponible que se tengan acerca de los grupos taxonómicos.